Estamos en este estudio de Segunda de Pedro y me interesa mucho solamente tocar algunos puntos que me conviene ahora recordar para ponernos a modo. Comentar que esta epístola fue escrita previo a la muerte a que mataron a Pedro. Se identifica que son 65 o 67 años después de la muerte de Jesús. Y recordar que en la primera epístola de Pedro, esto es importante, se mostró que los cristianos, judíos y gentiles, eran el nuevo pueblo de Israel exiliado. Esto quiere decir el nuevo pueblo de Dios, esta integración de gentiles y judíos. Y es importante porque ahora vamos a tocar esto desde un punto de vista particularmente importante. A diferencia de lo indicado en la primera epístola de Pedro, que se refería a que había hostilidad del exterior hacia el pueblo de Dios por la única razón de ejercer los mandamientos de Dios, en esta segunda epístola hay una diferencia importante. Ahora, esa hostilidad no es de afuera hacia la iglesia. Esa hostilidad tiene que ver con algo que ocurre en el interior de la familia de la fe, adentro de la iglesia. Y solamente comentar también que de lo visto hasta ahora, de esta segunda epístola en el capítulo 1, se identificó que el que conoce la Escritura no se pierde. Estos son referentes valiosos que no solamente nos da Pedro, sino que hemos venido viendo en las otras series. El que conoce la Escritura no se pierde, y es un deber de la iglesia predicar la verdad. Si alguna de estas dos cosas falla, nos vamos a perder, vamos a fallar. Tú, yo y cualquiera que no esté en este conocimiento de la Escritura, y si la iglesia no está enseñando la verdad, nos vamos a perder. Adicionalmente, se dijo puntualmente la semana pasada que es una responsabilidad del creyente, una responsabilidad mía y tuya, el poder tener un crecimiento, y se definió que aquel que no crece es estéril. Y esto nos llevaba a identificar las palabras que Pedro dijo en el versículo 5, que es que se requiere nuestro máximo esfuerzo como una respuesta a la fe que tenemos. Y esos fueron 7 puntos que fueron tratados en la semana pasada. Y bien, ahora esto tiene que ver con eso que tenemos que hacer nosotros. Y antes de eso, el punto de partida que siempre debemos de tener en cuenta, algo que se ha cantado durante estas varias de las canciones que cantamos al inicio, tiene que ver con que Jesús es suficiente para acercarme al Padre. Para acercarme al Padre es suficiente el sacrificio de Jesús. Sin embargo, ahorita estamos viendo que es tu decisión, y es el punto que vamos a ver ahora, es tu decisión el nivel de equipamiento para ejercer la vida de piedad. Esto es tu decisión respecto a hacer lo recto. Esto va a demostrar, gracias, tu realidad. Esta decisión hacia esta acción va a demostrar tu realidad, y esa es la forma en que tú vas a poder identificar cómo está tu desempeño respecto a el ejercicio de la piedad. Y para analizar este capítulo 2, que es en el que nos vamos a concentrar, en Segunda de Pedro capítulo 2, vamos a verlo de esta forma. Lo vamos a ver en 4 puntos, que es una llamada a la atención. Vamos a ver también y analizar una diferenciación, y vamos a distinguir lo que ocurre con esos falsos maestros, y al final vamos a estar atendiendo una advertencia importante. Esos son los 4 puntos que estaremos analizando, y te pido que abras tu Biblia, que la enciendas. Si te gusta tenerla en físico y no la trajiste, ahí hay, y te pueden compartir alguna. Pero quiero que vayas al capítulo 2 de Segunda de Pedro, y vamos a leer los primeros 2 versículos. Dice así: pero se levantaron falsos profetas
entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. En su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Esta es una llamada a la atención que nos hace primero esta introducción a este capítulo 2 y referirte lo siguiente. Esta advertencia arranca desde lo dicho en el capítulo 1, en los versículos 16 al 21, Pedro, y está Pedro planteando puntualmente el cumplimiento de la profecía de Jesús y además indica que ese cumplimiento fue confirmado por Dios y deja claro que Él lo vio, deja claro que Él lo escuchó y con esto está dejando muy en claro que la profecía dicha fue cumplida y confirmada por Dios y que lo que refiere no es una fábula y no es un engaño. Él está sacando su credencial respecto a yo vi eso, yo soy un apóstol y él está dando validez a esta declaración, a este fundamento que es al que quiero llegar, a esta declaración clara del cumplimiento de la profecía de Jesús, porque él lo vio y lo escuchó de la voz de Dios. El cumplimiento de esta profecía cumplida en Jesús, además, está declarando que es la que siguen los discípulos de Jesús, que es el ejercicio de la salvación por medio del sacrificio de Jesús en la cruz y nada más. Ninguna otra profecía, ninguna profecía de la Escritura deja claro y establece que no es una interpretación personal. Está estableciendo esto que estoy identificando como un argumento sólido que tiene que ver con una preparación para lo que le va a venir a la iglesia, a la nueva iglesia. Bueno, ese es el argumento que establece Pedro desde el capítulo anterior. Y ya entrando en estos primeros versículos, empiezan así, y él dice lo siguiente: a pesar de lo anterior, se levantaron falsos profetas en el pueblo. Aquí está usando un lenguaje que pareciera ser que lo está identificando en pasado y lo está refiriendo, pudiera interpretarse al pueblo de Israel, a esa primera iglesia que nació una vez que resucitó Jesús. A pesar de lo anterior, se levantaron falsos profetas y continúa diciendo, de la misma manera, se levantarán falsos maestros entre ustedes. Aquí bastante interesante identificar que esto lo está declarando como algo que va a ocurrir y particularmente lo está refiriendo entre ustedes, entre este nuevo escenario o este completo escenario que tiene que ver con la iglesia, la nueva iglesia que habla de todo Israel y todos los que hemos de ser salvos y que no somos del pueblo de Israel. Aquí toma bastante interés e importancia todo eso que hemos estado viendo respecto al pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios y esto de los falsos maestros va a ocurrir. En este diálogo de estas dos cosas, el enemigo aparece en el enemigo y como se indica es algo que va a ocurrir. No está dando oportunidad a pensar que puede, no, va a ocurrir, ya ocurrió y estará ocurriendo. Luego entonces es algo que nos va a ocurrir o que puede estar ocurriendo. Y una parte importante que hay que identificar es la forma en que detalla el proceder de estos falsos maestros. Cuando tú lees esto que acabamos de ver en estos primeros 3 versículos y ves el proceder, y ahora vamos a ver a continuación el resto, llama mucho la atención que podemos identificar que el proceder de estos falsos maestros es el mismo proceder que tiene el príncipe de este mundo. Y por mencionar los que refieren ahí en estos 3 primeros versículos, dice, se presentarán encubiertos, sin provocar espanto,
El príncipe de este mundo no se nos presenta provocándonos espanto. Se presentarán encubiertos, enseñarán herejías destructivas, negando al Señor, envolverán con sensualidad, y aquí se refiere concretamente en inmoralidad sexual. Hablarán del mal camino de la verdad, es decir, blasfemarán, y finalmente explotarán a los que caigan en sus manos por engaños de sus palabras. Así procederán estos. Aquí la parte que da paz es que al final de este versículo 3 dice que Dios ya los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará. Así lo dice el final del versículo 3. Llama mucho, aquí la llamada, a nuestra atención. Por eso este punto se llama la llamada a la atención. Debe de llamar mucho nuestra atención de manera importante, de manera grande, preguntarnos lo siguiente: ¿cómo son estos engañadores hoy? ¿Cómo son? Si ya me dijo que va a haber, ¿cómo son hoy? Y una pregunta más desafiante es: ¿tenemos de estos en casa? ¿De estos hay aquí? Y algo más complicado preguntar sería, y cuando digo preguntar es tú pregúntatelo: ¿qué te asegura? Lo voy a decir de manera personal. ¿Qué me asegura que yo no soy un falso maestro? ¿Qué te asegura que tú no eres un falso maestro? Y estas preguntas que voy a ir desenvolviendo durante este tiempo, quiero que realmente las pienses, si puedes anotarlas para que las proceses en la semana, lo hagas. ¿Qué responderías a esto? Y si tú eres un hijo de Dios, si tú has caminado en la verdad del Evangelio, te quisiera pedir que recordaras lo que se definió en esos 7 puntos a complementar en la fe del creyente, que fueron definidos en el capítulo 1, de los versos 3 al 7. Estos elementos son el resultado del poder del Espíritu Santo en mí. No es si puedo, no, es el poder del Espíritu Santo en mí, y exige mi mayor esfuerzo para caminar en esos 7. Son 7 puntos que menciona Pedro como moral excelente, conocimiento de las Escrituras, control de ti mismo, firmeza o perseverancia, obediencia a Dios, amor por la familia de fe, y lo mencionó de esta forma: amor fraternal, y finalmente amor por todos. Estos son elementos que son un identificador de cómo está mi desempeño como un hijo de Dios que está caminando en conocer y practicar la piedad, en hacer lo correcto. Si Pedro está llamando la atención a que va a haber estos falsos maestros, anticipó cómo hemos de atender y cómo hemos de enfrentar esto que nos va a ocurrir. Ya dio la receta. Si tú no estás caminando y ejercitándote en esto, necesitas preguntarte: ¿cómo es que sin hacer esto tú puedes enfrentarte a un peligro tan grande como es el que estamos analizando de los falsos maestros? Si no haces esto que nos está diciendo Pedro, ¿cómo es que vas a caminar tú y vas a enfrentar esta situación que va a ocurrir? Si tú eres una persona que recién está conociendo, puede ser que es la primera vez que escucha estas palabras, quisiera decirte lo que dice el mismo Jesús en Juan capítulo 14. No se turbe tu corazón, cree en Dios, cree en Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy y te voy a preparar un lugar. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Considera el conocer a Dios, por favor. Nosotros en este lugar te podemos ayudar a que esto ocurra. Si lo deseas, podemos caminar contigo.
esta parte. Y esa es la llamada a la atención, importante. Espero que lo veas de esta forma, porque ahora vamos a pasar al punto de la diferenciación. Aquí el texto nos lleva a identificar dos escenarios y vamos a leer el texto y voy a leer ahora en el mismo capítulo 2 de los versículos 4 al 12 dice así: porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas, reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7 cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniendo de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot. Chécate esto. Abrumado por la conducta sexual de hombres libertinos. Abrumado dice, porque este justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa, atormentada por las iniquidades de ellos. ¿Te suena? ¿Te sientes así hoy día? ¿Te sientes abrumado por lo que ves? Eso le pasaba a Lot y sería bueno identificar si tú lo identificas, que aquí en este tiempo también está ocurriendo. Pudiera darte y compartirte mi dolor de los tiempos que llevo de trabajo con la iglesia y discipulando en un lugar público, todo lo que ves. Él dice la lectura, continúa diciendo así: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales, cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio contra ellos delante de Dios. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando lo que no entienden, serán también destruidos por la destrucción de esas criaturas. Esta porción nos está identificando dos escenarios, dos puntos claramente identificados: los que son justos y los que no, los que cumplen lo que Dios indica y los que no lo hacen, y los identifica de esta forma. En el origen está declarando al menos 3 tiempos. En el origen de los tiempos habla, no hay aquí justos, habla de los que pecaron y fueron mandados, que fueron estos ángeles que decidieron caminar con Lucifer, reprochando o dándole la espalda al Creador. Son ángeles que decidieron seguir lo malo. Dice puntualmente, Dios no los perdonó cuando pecaron, identifica lo que hicieron como un pecado. Posteriormente, en otro escenario, en el mundo antiguo, y lo define en el tiempo de Noé, habla del justo Noé y se refiere a los demás como impíos, gente injusta, gente pecadora. Y pone un tercer escenario que es en el tiempo de la destrucción de Sodoma y de Gomorra y los identifica, por supuesto, como pecadores. Y al día de hoy esas 2 ciudades siguen siendo el referente de una perdición fenomenal. Pero aquí lo importante es que identifica a Lot justo y por esa razón salió ileso. Ahora, hablando de esta distinción de estos justos y de estos que son injustos, declara y se detiene a dar una lista que la voy a compartir. Una lista de quiénes son esos injustos. Y la voy a definir de esta forma porque quiero que captes la atención de lo que dice, porque dice que estos injustos son los que andan tras sus deseos sexuales pervertidos. Estos injustos son los que desprecian la autoridad. Estos injustos son
orgullosos y arrogantes, insultan a los seres sobrenaturales, son como animales racionales, así lo está calificando. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos. Aquí es notable que identifiquemos cómo estos injustos, quiénes son, porque tendríamos que estarnos preguntando algunas cosas. Y pasamos a, antes de pasar al siguiente punto, hay algo en este espacio feo de estos injustos, hay una promesa importante que rescatar en el versículo 9. Y la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, tú la puedes ver ahí en la Nueva Biblia de las Américas. La traducción viviente dice así, del versículo 9, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, el mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Aquí hay una promesa que necesitamos abrazar, que necesitamos recordar y que necesitamos aplicar. Doy un ejemplo. Es bien común que los que somos padres nos preocupemos por la vida futura o el tiempo de la vida futura de nuestros hijos. Es muy común que eso nos ocurra, porque ¿qué mundo les va a tocar si ahorita las cosas están así? Si eso se lo hubiera preguntado a mis abuelos, hubieran estado en la misma situación. Si se lo hubiera preguntado a mis padres, hubieran estado en el mismo punto de partida. Y te puedo decir yo que cuando estuve en ese tiempo de que teníamos a nuestros hijos pequeños, nos aterraba el escenario futuro, nos aterraba lo que podría pasar y no le llegamos ni a la mitad a lo que pudimos suponer que iba a estar el mundo. Nos rebasó cualquier planeación que hubiéramos hecho, pero aquí lo valioso no es lo que ocurre en el mundo, sino la promesa del Señor mismo que dice en el versículo 9, Él sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia. Este es un argumento que deberíamos de tener bien metido en el corazón y en la cabeza para que no nos dé miedo. Hablando de este ejemplo que estoy poniendo, quisiera preguntar, y hay muchos, pero hablando de este ejemplo que estoy poniendo que tiene que ver con las promesas de Dios y que Él va a cumplir porque no es hijo de hombre para que mienta, Él cumple lo que dice. Respecto a este punto de los hijos, quisiera preguntarte, si los tienes chiquitos, si los tienes medianitos, si los tienes grandecitos, si están en tu vientre o si estás planeando embarazarte, o si incluso no estás casado, ¿qué pasa? Y estás pensando tener una familia. A lo único que debes de enfocarte es a preguntarte, ¿ya estás ejercitando a tus hijos en la piedad? ¿Ya estás enseñándolos a ser piadosos? ¿Cómo hago eso? Lo acabamos de ver. Si tú vas a apelar a las promesas de Dios, Dios ya nos justificó. Pero en el transcurso de la vida tenemos cosas por hacer nosotros. Y esa es una decisión de hacer o no de nosotros. ¿Ya estás ejercitando a tus hijos para la piedad? Y mira, si tú eres un hijo de Dios, si ya conoces de las Escrituras, quisiera que te preguntaras esto. ¿Por qué dirías que eres piadoso o justo? ¿Por qué lo dirías? ¿Qué argumento darías para decir que no estás contado entre los injustos? Voltea a ver la lista que acabamos de decir de los injustos. Para empezar, habla diciendo que no obedece a su autoridad. Solamente por darte un referente. Si tú eres alguien que nos visita, quisiera decirte que solo por medio del sacrificio de Jesús es que podemos presentarnos justos delante de Dios. No hay otra forma. Esa es la justificación inmediata que ocurre cuando acepto a Jesús como mi Salvador. Y lo dice 1 Corintios 1:30 al 31 así. Por
Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloríe en el Señor. Si estás aquí por primera ocasión, nos interesaría presentarte al Dios de la Biblia. Nos interesaría decirte cómo es que ocurre esto, y si estás interesado, permítenos caminar contigo. Hasta aquí hemos visto esa diferenciación, pero tenemos que identificar el qué, además todavía, el qué de los falsos maestros. Tenemos que verlo, porque está en el capítulo, no lo puedo omitir. Dice, continuaré leyendo de los versículos 13 al 19. Sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en los placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. Seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. Abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Estos son manantiales sin agua, bruma impulsado por tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad. A los que hacen poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. El versículo 13 hace una declaración importante. De estos falsos profetas, de estos injustos, declara cuál es su destino y dice, su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han hecho. Empieza con esta definición. A los injustos les toca esto, a esos falsos maestros les toca esto. Y tenemos que identificar las características de ellos. Si las lees de corrido te alcanza a perder, pero si las enlistas, y las voy a leer, dice así: características de los injustos. Se deleitan en los placeres perversos en plena luz del día. Son vergüenza y mancha entre ustedes. Engañan mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. Estamos hablando que esto ocurre con el así llamado pueblo de Dios. Engañan mientras comen con ustedes en sus reuniones. Cometen adulterio con solo mirar. Nunca sacian su deseo del pecado. Incitan a los inestables a pecar. ¿Quiénes son los inestables? ¿Por qué refiere a los inestables si no habla de la congregación en general, del pueblo en general? Incitan a los inestables a pecar, y dice que son los que los incitan a pecar para volver volver a caer de donde acaban de salir. Estos inestables son los que tienen un carente fundamento firme en la fe cristiana. Y aquí hay mucho que decir, pero particularmente la determinación que tiene la iglesia, y es solamente la confirmación o la alineación al mandato bíblico que tiene que ver con enseñar a las personas a parecerse a Jesús, es la labor principal que tenemos por hacer con todos, tú y yo con todos. Enseñarnos a ser como Jesús, que en palabras domingueras se llama discipular. Yo tengo que aprender a ser como Jesús y tengo que llevar a otros a que se parezcan a Jesús. Pero aquí los injustos están llevando a esos inestables a pecar. Son ávaros, abandonan el camino recto, son inútiles,
son manantiales secos. Apelan a los deseos sexuales pervertidos para llevar al pecado nuevamente a los que apenas acaban de escapar de una vida sin engaño. Prometen libertad siendo esclavos. Es necesario hablar de esto porque viene el punto de la advertencia. Ya quizás invertimos mucho tiempo en hablar de estos infieles, en ver cómo son, pero créeme que es necesario identificarlos así bien claramente para que podamos hacer una correspondiente evaluación de mi desempeño, de mí mismo. Y viene esta advertencia en el versículo 20 al 22 que leeré. Porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado, les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el lodo. Esta es una advertencia. Y lo que diré a manera importante en este momento es que los genuinos hijos de Dios son los que en verdad son regenerados y perseveran en la fe. Los verdaderamente regenerados son los que permanecen en la fe, y nos antecedió Pedro, nos preparó con un listado de cosas en las que teníamos que enfocarnos para vivir una vida piadosa. Dice Primera de Juan 2:19 respecto a los que no lo son, a los que no son regenerados en verdad. Dice esto, Primera de Juan 2:19: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Mateo, palabras de Jesús, Mateo 7 concretamente habla de que por sus frutos hemos de conocer a los que son seguidores de Jesús. No puede haber un árbol bueno con frutos malos. No todo el que le dice Señor entrará al reino de los cielos. Aquí importante, hermano. Qué importante es que en esa evaluación, nosotros como iglesia en casa, en Ciénega, lo hicimos al detalle. Evalúate. ¿Dónde estás? Es importante que identifiquemos dónde estamos parados. Juan 13, las mismas palabras de Jesús dicen que nos debemos amar unos a otros. Y finalmente dice que los que somos sus discípulos, Juan 14:21, son los que guardan y aplican sus mandamientos. Eso habla de quiénes son los genuinos hijos de Dios. Un cambio externo no significa un cambio de corazón. Una forma de actuar no habla de una renovación interior. Estos falsos maestros regresaron a sus viejos hábitos, viejos estilos de vida pecaminosos, y demostraron así que el conocimiento de Cristo y el camino de justicia para ellos fue superficial. Esto es, nunca fueron creyentes genuinos. Juan lo dice nuevamente así, 14:21: el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Hemos visto todo un combo, hermanos, y para esto quisiera pedirte que consideraras lo siguiente. Insisto, si las anotas está bien, pero ¿puedes decir que tu vida antes de conocer a Jesús como tu Señor y Salvador es completamente diferente a la que vives hoy? ¿Qué puedes decir al respecto? Respóndete tú mismo, y además te animaría a hacer esto. Si le pregunto esto mismo de ti a alguien cercano a ti, tu esposo, tu hermano, tu compañero de trabajo, etcétera,
¿la respuesta de Él coincidiría con la que das tú? ¿Tus batallas con la tentación no cambian? Esto es, ¿son iguales? ¿La manera en que las enfrentas es la misma? ¿Ya estás pidiendo ayuda a tu comunidad de la fe? Si estás batallando en esto. Como conclusión, la reunión del miércoles tenía estas preguntas. Si estás batallando todavía en esto, pide ayuda. Que alguien te acompañe. Que alguien te lleve a Cristo. Que alguien te lleve a las enseñanzas de Cristo. Necesitas ir a Cristo. Porque lo podemos hacer. El Espíritu Santo está en nosotros. Resta de mí obedecerlo y hacer lo que Él me pide hacer. No me puede obligar. Quiero que te respondas esto. ¿Ya estás pidiendo ayuda? ¿Estás buscando refugiarte en el Evangelio o en cualquier otra cosa, la que ésta sea? Estamos hablando de los falsos maestros. Estamos hablando de todo eso que los identifica y a manera de terminar, quiero que recordemos lo que Jesús mismo dijo de ti, de mí, porque es necesario recordarlo. Estamos hablando de que debemos ir a la fuente, debemos ir a Cristo. Y Cristo dijo así: los hijos de Dios estamos seguros de su protección divina porque fue asunto de Jesús. Eso no va a cambiar. Y Jesús mismo dijo esto en Juan 10: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el pastor y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Eso ya ocurrió. Eso es lo suficiente que hizo Jesús. Y además dice así: mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y aquí es donde quiero llevarte y me siguen. De esto está hablando Pedro desde la primera epístola, pero me siguen. ¿Estás haciendo lo que hemos venido estudiando? ¿Estás aplicando para tu crecimiento en la piedad lo que nos están invitando a hacer? Mi Padre me las dio y es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mi mano. Jesús es suficiente para acercarme al Padre. No hay más que hacer. Pero es mi decisión el nivel de equipamiento para ejercitar la vida de piedad y enfrentar la vida. Aquí, la tuya. Y también cómo puedes ayudar a alguien más. Ahí se muestran las joyas. Ahí se muestra nuestra realidad. Esta epístola menciona 3 puntos que quiero, como para finalizar, decir. Proteger al creyente de los falsos maestros, promover el ejercicio de la piedad y finalmente practicar el conocimiento de la verdad. No podemos ni debemos quedarnos con documentación en la cabeza. No sirve de nada si esa documentación, y hablo del conocimiento de la palabra de Dios, no la pones en práctica. Nuestro objetivo como iglesia es que la palabra de Dios cumpla en mí y en ti la transformación que dice que hace, porque es asunto de Dios el transformarnos. Es una voluntad mía marginar el poder del Espíritu Santo en mí. Hacia allá necesitamos caminar y la invitación, como lo decía Pedro en la primera epístola, le ruego que vivamos el señorío de Cristo en nuestra vida, que nos sometamos a Cristo. Esto es crecer y ejercitarse en la piedad para mantenernos seguros de la libertad que ya tenemos y que no venga alguien más a engañarme y que yo me la crea. Es mantenerme firme en la libertad que ya tengo en Cristo. Terminaré haciendo 3 preguntas más. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Ya te analizaste? ¿Hay respuestas? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a hacer con las respuestas de estas evaluaciones?
Check, check, check. ¿Qué vas a hacer con esto? ¿Qué acciones vas a aplicar para realmente crecer en tu ejercicio de la piedad?